Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Eh, Hoy es el día jueves 14 de mayo 2020. El día de hoy quiero hablarles acerca del tema que se llama En Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. He estado pensando esta noche y son para mis registros, esto me sirve para mis registros, las 11:08 de la noche. 11:08 de la noche. Pues estaba pensando en esta noche porque quería hacer este video. No tenía ni idea de qué hablar. Pero tengo un voto hecho al Señor que voy a hacer este video porque Él me concede algo que le estoy pidiendo. Es pago de un voto. He estado pensando acerca de qué hablar y me he dado cuenta de que es muy importante seguir hablando acerca de la fe. He hablado en varios videos acerca de la fe. Se me ha mostrado en esta noche de que es algo muy fundamental. Hablar de la fe porque es nuestro fundamento. La fe es el combustible de la iglesia. La fe es la leche para el crecimiento de la iglesia. Para el crecimiento de todo creyente, todo cristiano, todo seguidor del Señor Jesucristo. La fe es su leche, es su nutriente principal, la fe. Eso me ha mostrado en esta noche que sin fe no sucede nada, no pasa nada. En lo espiritual no hay crecimiento. Y la mala situación en la iglesia, el estancamiento actual de la iglesia se debe a que no se nos enseña a aplicar fe, a hacer crecer nuestra fe, a hacerla crecer. Hay necesidad de hacer crecer nuestra fe. Hay necesidad de hacer crecer nuestra fe, porque si no crece nuestra fe, no crece nada en la iglesia. No crezco yo como cristiano. Mi vida espiritual no crece, no avanza. La fe es fundamental. Es fundamental. Es fundamental hablar de esto. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El escuchar la palabra de Dios produce fe. Entonces, es fundamental que la iglesia empiece a trabajar en hacer crecer su fe. Yo hubiera querido hablarles de otra cosa, pero el tema que vamos a hablar es este. En Dios haremos proezas. Fíjense pues. Yo quiero hablarles en este video de cómo hacer crecer su fe. Y el tema se llama así, en Dios haremos proezas, porque cuando tratamos de hacer algo con nuestra fe y lo logramos, y mientras más grande lo que estamos tratando de lograr con nuestra fe, lo más grande, diga, ¿cómo dijera yo? Lo más... Cuando usamos nuestra fe para cosas grandes, eso ya se llama proeza. Una proeza se llama algo que es un logro, una victoria que es bastante más allá de lo normal. Eso es una proeza. Un logro, una victoria que es va mucho más allá de lo normal. Algo que no cualquiera logra, tal vez. Por ejemplo, lograr graduarse de la universidad. Parece poca cosa, no es poca cosa. Yo hubiera querido algún día graduarme de la universidad, pero la universidad y yo pues siempre hemos estado muy distanciados porque
El Señor tenía otros planes para mí. Pero es un gran logro. Es un gran logro. Graduarse de la universidad, o tener un título universitario que me acredita como profesional en algún área determinada. Es algo muy bueno. O el logro que tiene una persona que funda una empresa y la lleva a grande crecimiento. Como aquí en Guatemala, Pollo Campero, por ejemplo. Por ahí por el año 74, 73, 74. Empiezan con un restaurante, creo que en la zona 9. Y ahora es una empresa que tiene restaurantes en muchos países de América. En muchos países de América. Hasta en Estados Unidos. Una empresa multimillonaria. Eso es una gran proeza. O, por ejemplo, también es una gran proeza como la persona que escribió en la letra del himno nacional de Guatemala y también la persona que escribió la música del himno nacional de Guatemala. Eso es una gran proeza. O el arquitecto que diseñó y construyó el Gran Teatro Nacional de Guatemala. Eso es una gran proeza. Personas que escriben su nombre en la historia por las cosas que hacen. Grandes proezas. Pero hay gente que ha logrado proezas sin el Señor. Eso me resulta a mí vergonzoso. Porque deberíamos de ser los cristianos. Lo tenemos todo para triunfar. El gran poder de Dios lo tenemos dentro de nosotros mismos. Tenemos la Biblia. Tenemos a un Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros. Y dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo? No es para ayudarnos con todo lo que queremos hacer y darnos victoria en todo lo que queremos lograr. Lo tenemos a Él, a nuestro lado. Podemos hacer cualquier cosa, pero no nos tomamos la molestia. Se nos da una pobre enseñanza en la iglesia, nos conformamos con eso y vivimos una vida mediocre, sin logros, sin grandes logros. Mira, yo le voy a decir una cosa, y tal vez no sea bueno que me ponga, por ejemplo, pero yo sí estoy haciendo una gran lucha, de verdad. Tal vez no lo logre. Tal vez no lo logre. Yo estudié por mi propia cuenta 9 años y medio la manera de hacer multiplicar el dinero con principios bíblicos. 9 años y medio luchando por encontrar principios bíblicos que me llevaran a la multiplicación del dinero. Para amasar grandes fortunas, eso según yo. Después de que pasaron esos 9 años y medio y logré multiplicar el dinero, eso me metió a jugar un método, ¿cómo le dijera yo? A desarrollar un método para jugar la lotería que se encuentra en Josué, en el libro de Josué, de capítulos del 6 al 13. No, del 6 al 12 están, del 6 al 12. Y yo ya lo concluí. Estoy esperando resultados de eso los próximos días. Tal vez no lo logre. Tal vez los resultados no vengan. Pero que el Señor sabe que yo lo estoy intentando. Dándolo todo, todo lo que ya lo he apostado todo en esto. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo mi tiempo, toda mi persona, toda mi inteligencia, todo lo que yo soy y tengo, lo he apostado en esto, por decirlo así. Lo he puesto en juego en esto. Y yo sé que se escucha horrible de que hablar de la lotería, de multiplicación de dinero y todo eso, pero yo soy un cristiano desarrollado. Yo estoy a otro nivel. Aquí un montón de gente mediocre se va a asustar con lo que estoy diciendo, pero perdonen que me exprese de esa manera, pero dejemos claro una cosa, estoy a otro nivel. Estoy a otro nivel, para que el Señor me haya dado un método para jugar la lotería, desarrollarlo. No que me lo haya dado ya desarrollado, yo lo tengo que desarrollar. Y para que esté haciendo esto es porque mi fe creció. Esto no se lo va a enseñar a cualquiera. Esto no se lo va a enseñar a cualquiera. Estoy tratando de lograr una gran proeza. Yo voy a llegar al punto, porque Dios está conmigo, porque el Señor Jesucristo dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No les muestro el pasaje porque es un pasaje conocido. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue lo dijo antes de que ascendiera al cielo, después de que resucitó, estuvo 40 días caminando por la tierra y cuando iba a ascender al cielo fue que dijo esto. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y para qué?
¿Para qué si no estamos haciendo nada aquí? Estamos aquí para hacer proezas en su nombre, para que Él sea grandemente glorificado delante de toda la población mundial, para que más gente lo pueda conocer. De eso se trata. Convertir al mundo, hacer discípulos a las naciones. De eso es de qué se trata. Tenemos todo para lograrlo, podemos hacer grandes proezas. Yo lo estoy intentando, tal vez no lo logre, pero lo estoy intentando. Podemos hacer grandes proezas. El punto donde yo quiero llegar es jugar la lotería en Estados Unidos y ganar grandes cantidades de dinero consecutivamente. No menos de una gran cantidad de dinero cada mes. He hecho mis cálculos. Este proyecto de la lotería que estoy desarrollando, si Dios me lo permite, que yo logre jugar la lotería en Estados Unidos, me daría una cantidad grande cada mes por el transcurso de 9 años. La base para un sorteo allá en Estados Unidos son 40 millones de dólares. Esa es la base para cada sorteo. Digamos, por ejemplo, el día de hoy hay un sorteo. Y cada sorteo la base es de 40 millones. Si nadie gana los 40 millones de hoy, en el siguiente sorteo esos 40 millones se suman a los siguientes 40 millones. Entonces nadie se lo gana, eso se va acumulando. Pero la base para cada sorteo son 40 millones. Yo voy a llegar al punto, si todo esto sale bien, si todo esto funciona algún día, tal vez no funcione nunca, pero yo lo voy a seguir intentando. Porque dice la palabra, en Dios haremos proezas. Ahorita vamos a pasar a leer la Biblia. Estoy introduciendo. Porque yo hago grandes introducciones con tal de que la gente sepa hacia dónde me dirijo y qué es lo que quiero dejarles en sus corazones. Lo que yo quiero dejar en sus corazones es que podemos hacer grandes proezas en el nombre del Señor. Cuando confiamos en Él y aplicamos nuestra fe, de manera que esto vaya creciendo, la fe va creciendo hasta convertirse en una fe gigantesca. Es cuando lo podemos lograr cosas muy grandes. Yo creo que aquí hay constancia de hacia dónde me dirijo yo con mi fe. Yo me dirijo al punto de jugar la lotería en Estados Unidos, ganarme cada mes por lo menos una cantidad de dinero de 40 millones de dólares. 40 millones de dólares por lo menos cada mes durante 9 años. Cada mes durante 9 años. Hacia eso me dirijo yo. Tal vez no lo logre, pero hacia eso me dirijo. ¿Para qué quiero tanto dinero? Por demás está decir eso. Dios nos demanda ofrendas, nos demanda ayudar al necesitado. Escuché un pastor de mi misma iglesia donde yo asisto ahora que dijo, un copastor dijo esto. ¿Para qué quiero yo tanto dinero si ya tengo casa, ya tengo carro, ya tengo lo que necesito para mis hijos, su colegio, su comida y todo? ¿Para qué quiero tanto dinero yo? Yo no le pido grandes riquezas a Dios. Yo no le pido grandes cantidades de dinero a Dios. Ya tengo todo lo que necesito. Ya tengo todo para la educación de mis hijos, comida en la casa, mi casa propia, mis vehículos. Ya no le pido yo nada más al Señor, ¿para qué quiero tanto? Yo digo, y como un pastor, un copastor de una iglesia grande, puede decir una cosa semejante. Es que ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Si Dios nos manda a ofrendar y dar 5 diezmos, que son 5 ofrendas de todo lo que recibimos. Nos manda a alimentar al necesitado, a cuidar de la viuda, del anciano, de la anciana, del inválido, de la inválida, de niños desvalidos y abandonados, ancianos desvalidos y abandonados, gente enferma que no puede trabajar. Está claro en la Biblia que se nos demanda hacer esto. ¿Y cómo puede un pastor, un copastor de una iglesia grande, decir para qué quiero yo más dinero? Está claro que está pensando solamente en él, pero Dios nos demanda en su palabra. Ofrendar perfectamente, son 5 diezmos, 5 ofrendas los que tenemos que dar, y además de eso, darle ayuda a los necesitados, que mientras más dinero tengamos, más podemos ayudar a otros, para que salgan de la miseria, del hambre. Qué horrible es tener hambre, qué horrible es no tener su casa propia. Qué horrible es no tener desear uno tener una su tiendita, una su panadería por lo menos para
tener un negocio para comer y no tiene uno capital para invertir en eso. Qué triste es que un joven quiera estudiar y sea inteligente y no tenga dinero para entrar a la universidad. Hay tanto que hacer, tanto que hacer. Tanta gente que quieres ayudar para que también en nuestro país se desarrolle, para que el país crezca. Tanto que hacer. No voy a decir yo para qué quiero el dinero, si hay tanto que hacer, tanto que se nos demanda en la palabra. Yo conozco gente a mi alrededor, incluso familiares que tienen necesidades económicas grandes. Es muy sufrido ver a una persona cercana a uno, un amigo, un vecino, gente que uno ama, gente que uno aprecia, gente que uno aprecia en la iglesia, gente que uno ama de la iglesia, saber que no tiene para comer, o que no tienen su casa propia, o que llegan a la iglesia en bus o caminando, porque no tienen para comprarse un vehículo. Y uno quisiera hacer algo, dice, bueno, yo quisiera tener dinero para comprar aquella familia, aquella iglesia, que son 6 niños y el esposo y la esposa, y son buenos cristianos y se aman entre sí. Y son personas decentes. Quisiera comprarles una casa, regalarles su casa. Y además un carrito para que lleguen a la iglesia todos juntos. Y tantas cosas que quisiera hacer uno, pero no tiene dinero. No tiene uno dinero ni siquiera para cosas de uno, mucho menos para otras personas. No me pregunten para qué quiero tanto dinero. Si usted me pregunta para qué quiero tanto dinero, usted no conoce la Biblia. Yo sí la conozco. Yo sé para qué quiero el dinero. El dinero que se va a poner en mis manos, en primer lugar, lo voy a administrar de la forma que Él me ha enseñado durante 20 años. El Señor me ha formado como administrador, un buen administrador. Sé cómo administrar el dinero del Señor. El Señor va a poner grandes cantidades en mis manos. Yo sé cómo administrar el dinero del Señor, porque todo el dinero es de Él. Y sé lo que voy a hacer con Él. Y lo que el dinero que Él va a poner en mis manos va a servir para implantar, ayudar a implantar, establecer el reino de Dios en la tierra. Porque la iglesia es una colonia del reino de Dios que está en el cielo. Ahora está también en la tierra porque es una colonia. La iglesia es una colonia y todo lo que la iglesia tiene, y todo lo que la iglesia posee, y sus familias, y sus hijos, y sus esposas, sus casas, sus terrenos, sus vehículos, todo lo que la iglesia es y tiene es una colonia del reino de Dios aquí en la tierra. Porque acuérdense que cuando Jesucristo vino al mundo, el mismo Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ya no está en el tercer cielo, allá más allá del universo. Más allá donde termina el universo, allá estaba el reino de Dios. Oh no, ahora se ha acercado. Cuando Jesucristo vino a la tierra y dejó su Santo Espíritu aquí en la tierra, el reino de Dios está aquí en la tierra también. Somos una colonia. Y tenemos que establecer el reino de Dios. Esta colonia del reino de Dios, que es la iglesia, tiene que poseer todo el planeta. Tenemos que expandirnos hasta tomar todo el planeta. De eso se trata. Y por eso se necesita muchísimo dinero. El dinero que circula actualmente no tiene que estar en manos de otras personas, sino que en manos de la iglesia. Pues hay principios bíblicos suficientes aquí, hay principios suficientes aquí en la Biblia como para que aprendamos a administrar el dinero de tal manera que sí, efectivamente, podamos tener dinero, tanto dinero suficiente como para costear todos los gastos que sean requeridos para poseer la Tierra, este planeta. Tenemos que poseerlo, ocuparlo en su totalidad y alcanzar a todas las personas para el Señor Jesucristo. Y mire, si yo tuviera $1,000,000 para pagarle a una familia no cristiana y decirle, mire, yo les doy $1,000,000 en este año 2020 si no me faltan un solo domingo a la iglesia. Yo se los daría. Porque no nos debe de costar invertir el dinero en cosas espirituales. Incluso si yo pudiera pagarle a una persona para que acepte a Jesucristo, le pagaría si tuviera el dinero. Mire, acepte a Jesucristo, yo le pago $1,000,000. No creo que eso se pueda hacer así, porque eso es algo que se logra por convicción personal. Pero entonces yo sí puedo pagarle $1,000,000 para que vaya a la iglesia, escuche la palabra. Si al final del año no se convierte, pues por lo menos lo habré intentado. Porque un alma vale la pena.
¿O cree usted que $1.000.000 no vale la pena gastarlo porque pagarle a una persona para que vaya a la iglesia todo un año, todos los domingos? Yo no sé qué piensan los demás, pero eso yo creo que sí vale la pena. Porque ¿qué es el dinero? Comparado con un alma, el alma de un ser humano, el alma de una persona. La iglesia podría tener grandes cantidades de dinero. Cada persona, cada miembro de la iglesia podría tener grandes cantidades de dinero si, en primer lugar, dedicara mucho tiempo a estudiar la palabra. Eso haría que su fe creciera. Al crecer su fe es cuando uno va logrando cosas, y cada vez cosas más grandes, cada vez cosas más grandes y cada vez cosas más grandes. Yo estoy trabajando en un proyecto de desarrollar un método para jugar a la lotería que encontré en la Biblia. Y llegué al punto ese porque creció mi fe. Yo crecí. Cuando mi fe crece, yo crezco. Crezco en lo espiritual y voy a otros niveles en lo espiritual cuando mi fe crece. No puede ser de una forma diferente. Mi fe crece, yo crezco. Mi fe no crece, yo no crezco. Llegué al punto de empezar a desarrollar un método para jugar a la lotería porque mi fe creció y yo crecí. Y si crezco más todavía, voy a lograr el objetivo de ganarme la lotería. Porque la lotería, ese método lo estoy implementando aquí en Guatemala. Después lo quiero llevar a la lotería de Estados Unidos. Porque esto es algo experimental. Entonces, primero aquí en Guatemala, si aquí funciona, entonces yo lo llevo a la lotería de Estados Unidos. Porque el dinero está allá. El dinero está allá. Aquí en Guatemala, el primer premio de lotería solo le dan unos 600,000 quetzales. Eso es muy poco dinero. En cambio, en Estados Unidos la base es de 40 millones por sorteo. Entonces, si yo crezco lo suficiente, a partir de este momento crezco más de lo que ya crecí, porque para llegar al punto de que Dios me mostrara un método para jugar la lotería que está en Josué del 6 al 12, el capítulo 6 de Josué al capítulo 12 de Josué, eso no lo voy a encontrar yo solo, eso me tenía que mostrar, me tenía que dar. Para que haya llegado al punto yo de que yo me diera eso, me mostrara ese método para jugar la lotería, tuve que crecer yo en lo espiritual, tuve que crecer mucho, mucho. Y para que yo creciera en lo espiritual mucho, mi fe tuvo que crecer mucho. Ahora, para que yo logre lo que quiero lograr en la lotería de Estados Unidos, voy a tener que crecer el doble de lo que soy ahorita. Para que yo logre tomar una cantidad de dinero, como de 40 millones, como mínimo de 40 millones de dólares, cada mes en Estados Unidos por 9 años, porque es lo que más da, este método. Este método, digamos, lleva a uno a conquistar las ciudades que conquistó Josué. Entonces, del 6 al 3, al 12, de los capítulos de 6 al 12 de Josué, Josué conquistó las ciudades de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Bueno, no todo. En la primera parte más grande de conquistas se dieron del capítulo 6 al 12. Después faltan más territorios por conquistar. Pero en esa primera conquista se toman 31 ciudades y cada ciudad le da a uno 7 cosechas. Entonces, 31 por 7 son 217 cosechas. Y si se toma una cosecha cada mes, pero yo creo que se pueden tomar 2 cosechas cada mes. Si se toma una cosecha cada mes son casi como 20 años. Pero creo que se puede tomar 2 cosechas por mes. Entonces estaríamos hablando de que 40 millones por 2 al mes. Y por 9 años, 9 o 10 años. Si tomaban 2 cosechas por mes. Si tomaban una sola cosecha por mes, de esas 31 ciudades, y cada una es de 7 cosechas, son 217 cosechas. Si toma una al mes, son como 20 años cosechando. Pero si toman 2 al mes, son como 9 o 10 años. Como 10 años. Para que yo llegue a eso, mi fe tiene que crecer más todavía. Pero el camino voy. El punto es que por lo menos estoy intentando. ¿Qué está haciendo usted con su fe? Tal vez usted no está pensando en 40 millones de dólares, ni 40 millones de dólares cada mes. Pero no se animan a pedir una casa propia. No tienen ni casa propia. No se animan a pedir ni eso. No se animan a pedir un carro. Se logran las cosas con fe. Yo he hablado de eso en los otros videos.
Hay que aprender a orar bien, hay que aprender a, orar, a ofrendar mejor. Aprenda a dar al prójimo, a ayudar al necesitado y sus ingresos van a incrementarse, se van a multiplicar, su dinero se va a multiplicar. Pero las ofrendas que sean a Dios dan unas bendiciones muy especiales. Mire, si usted viene y le pide a Dios un carro y tiene fe, porque en Marcos dice, todo lo que orando, todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y se os dará. Otro pasaje dice en Mateo, si dos o tres de vosotros se pusieran de acuerdo en algo, en la tierra, sobre algo que pidieren, se ponen de acuerdo sobre algo que pidieren, yo lo haré. Júntense con otros 2 hermanos de la iglesia, que sean 3 por lo menos. Otros 2 que no tengan casa, usted no tiene casa, y otros 2 que no tengan casa, se ponen de acuerdo, cada quien pide su casa propia. Es que es el problema que está en los versículos ahí y no les hacemos caso. No aplicamos fe. No aplicamos fe. Así la Biblia no sirve para nada. Así la Biblia no sirve para nada. Así la Biblia no sirve para nada cuando no se aplica fe. Dice en Marcos 11:24, lo que les acabo de decir, que no me acordaba toda la cita, pero está en mi cuaderno apuntado porque son los temas que acabo de tratar. Entonces le eché una mirita rápida hacia el cuaderno y está el versículo. Entonces lo voy a leer para que miren pues. Dice, no. Está la Biblia ahí. Ya no nos impacta. Ya es vergonzoso. Ya no nos mueve la Biblia. ¿Cómo puede ser que exista un versículo como este? Marcos 11:24. Es un versículo que nos podría cambiar la vida, pero ya no nos significa nada para nosotros porque no aplicamos fe a la palabra de Dios. Ya no aplicamos fe a la palabra de Dios. Miren un versículo que dice esto. ¿Cómo lo podemos ignorar? Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo, y la palabra todo incluye todo, ¿o no? ¿O no? La palabra todo no incluye todo. La palabra todo no incluye una casa nueva, donde usted la quiera y como usted la quiera. La palabra todo no incluye un Mercedes-Benz último modelo. Todo. La palabra todo no incluye, para yo que soy soltero, para cualquier soltero, no incluye una mujer bella, preciosa, que se case conmigo y me dé hijos. Incluye todo. Ya la Biblia no significa nada para nosotros porque no aplicamos fe a ella. Ya no sabemos crear fe. Nos hemos sometido a una religión vana y sin sentido. Nos hemos vuelto religiosos. Religiosos e hipócritas nos hemos vuelto. Es cuestión solo de sentarse los domingos en la iglesia. Ese es todo nuestro cristianismo. Esa es toda nuestra relación con Dios. Es patético. Es trágico más que todo. Es trágico. Solo este versículo le cambia. Está hecho para cambiarle la vida a uno. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si Dios es todopoderoso, yo pido una casa, así que la voy a recibir. ¿Por qué? Porque se me está diciendo aquí que la puedo pedir y la puedo recibir también, que no tiene límites. Como dice en Jeremías 27:32, que es mi versículo favorito de la Biblia, dice, ¿habrá algo difícil para Dios? Nada es difícil. Mire, darle una casa a usted, una casa nueva a usted, no es difícil para Él. Solo quiere fe, que solo quiere su fe nada más. Sea capaz de creer. Si Él le puede hacer cualquier cosa. Y no le cuesta nada. Solo tiene que decirlo. Que Eduardo Delgado reciba su casa nueva. Que Eduardo reciba 40 millones de dólares. Que Eduardo reciba a su esposa. Yo ya se la tengo preparada y que la reciba inmediatamente. Es cuestión de fe. Ya lo acabo de hablar en otros videos recientes. Conforme a nuestra fe nos será hecho, al que cree todo lo es posible. Al que cree todo lo es posible. Conforme a nuestra fe os será hecho. Este pasaje está hecho para que le cambie la vida a uno. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y no está poniendo ningún límite porque dice, os digo que todo lo que pidiereis orando.
todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Acaso no podemos recibir cualquier cosa con este versículo? Si le aplicamos fe, si lo aplicamos a nuestra vida. Y así como este versículo hay muchísimos más. Es una cuestión de fe. Pero aquí la tragedia es de que ya la iglesia ya no sabe tener fe. Mira, les voy a decir una cosa. La fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, lo que quiere decir que es empaparse de la palabra, empaparse de la palabra, que la palabra entre por nuestros oídos y digamos, llena nuestra cabeza. Yo digo que aquí el apóstol Pablo fue el que dijo eso, que francamente no sé ni dónde está, porque el versículo lo tenía yo preparado porque no iba a hablar yo de eso. Pero yo pienso que él dice, la fe viene por el oír, porque en aquel tiempo, digamos, no era fácil imprimir tantos libros. Entonces, más que todo, la palabra se predicaba. No era tanto que uno la leyera, pero es lo mismo, digamos, oír la palabra es lo mismo que leerla, que igualmente, al oírla entra por el oído a nuestro cerebro y al leerla entra por nuestros ojos al cerebro. Entonces podemos decir lo mismo, digamos, podemos decir también, la fe viene por el leer mucho la Biblia. La fe viene por el oír mucho la Biblia. A ver si encuentro ese pasaje. Entonces, la fe viene por leer mucho la Biblia, porque yo la he leído 66 veces. Yo la he leído 66 veces, estoy por mi lectura número 66. Pues mi fe creció enormemente porque no solo leo la Biblia, sino la pongo en práctica. Los Romanos 10:17 dice, pues lo estaba buscando aquí en el teléfono, en el buscador del teléfono, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El oír con fe. Dice Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El oír con fe hace que cosas pasen en nuestra vida. El oír la palabra de Dios, o sea, aplicar fe a la palabra de Dios. Así que Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. El oír por la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios, pues leer la Biblia, leer mucho la Biblia. Cuando usted llega al punto de leer la Biblia 66 veces, como lo hice yo, usted podría estar hablando locuras, como hablo yo, de un método para jugar la lotería, multiplicación del dinero y todo eso. El crecimiento de la fe le dio este tipo de cosas a uno. Pues. Un hombre de 99 años que creía que iba a ser padre todavía. Un hombre de 120 años que construye un arca, donde nunca había llovido, ni siquiera agua había ahí, para guardar un montón de animales. Loco el señor ese. La fe lo lleva a no hacer locuras. El que no está haciendo locuras es porque su fe no ha crecido. Mire, ¿qué le cuesta a usted? No tiene casa propia. Habla de otros dos hermanos en la iglesia que no tengan casa propia. Pónganse de acuerdo, pídenle su casa a cada uno y la van a tener. La van a tener porque este pasaje está en Mateo que dice, si cuando dos o tres de vosotros se pusieran de acuerdo en algo que pidieren, si dos o tres de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra con respecto de algo que pidieren, yo lo haré. Yo lo haré. A veces si lo encuentro porque no sé dónde está. Yo para memorizar citas no mucho, pero... Pero el pasaje es así. Cuando dos o tres de vosotros se pusieron de acuerdo en algo en la tierra, con respecto a algo que pidieren, yo lo haré, dice el Señor. Entonces, ¿qué le cuesta a usted juntarse con otras dos personas que tengan, digamos, que no tengan casa? Que no tengan casa propia. Entonces, pónganse de acuerdo y pidan. Por ejemplo, aquí dice en Mateo 7:7.
Pedid y se os dará. Fíjense, pues, la palabra de Dios nos invita a pedir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Hay que ser pidión. ¿Cómo se dice? Hay que ser pidón. Hay que ser pidón. Yo soy pidón. Yo soy pidón y le pido al Señor todo lo que se me ocurra. Entonces, le estaba buscando a esa persona, pero no vale la pena. Así 10 semanas de que creerme porque no sé dónde está. Entonces, cuando 2 o 3 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra con respecto a algo que pidieren, yo lo haré, dice el Señor. Entonces, ¿qué le cuesta a usted aplicar fe a este versículo y ponerse de acuerdo con otros 2 hermanos de la iglesia que no tienen casa y pedir casa para cada uno? Se la da el Señor. Le da su casa, no sé qué está esperando usted. ¿Pero qué está esperando? No puede ni lograr su propia casa. Lo que pasa es que para llegar al punto de pedir una casa propia, orar pidiendo una casa propia sin tener dinero para comprarla, pues si no tiene dinero para comprarla, ¿para qué va a orar? La gente espera a pedir su casa propia a Dios, orar por su casa cuando mira que le subieron el sueldo, o consiguió un buen trabajo, o dejaron una herencia. Ay, Dios mío, mira, Señor, ya conseguí la mitad de lo de mi casa. Ayúdame, Señor, por favor, a comprar mi casa. Si no tienen un centavo para comprar la casa, no la pide. Pues si usted tiene dinero para comprar la casa, ¿para qué va a orar? Y el orarse vale la pena cuando no tiene nada para hacer las cosas. Usted no tiene nada para comprar su casa ahorita, pues es el momento mejor para orar por su casa. Empecemos por la casa. O empecemos por el carro, pues. Una moto, pues. Es que la fe va creciendo cuando se aplica fe a algo. La fe crece. Porque mi fe es tan grande porque cuando yo tenía solo 18 años, una noche me atreví a pedirle al Señor, mira Señor, yo pienso que, no sé qué estoy esperando Señor, pero yo sé que la Biblia dice, precisamente el versículo de Marcos que les acabo de leer. Marcos 11, 24. Todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis, y yo lo haré, dice el Señor. Entonces, yo le dije al Señor esa noche, cuando tenía 18 años, por ahí por el mes de julio, agosto. Julio del año 1981, que yo me faltaban algunos meses todavía para cumplir los 19 años, tenía 18 años todavía. Yo fue que le pedí 1 millón de quetzales al Señor. Mira, Señor, y yo me puse a pensar, bueno, si la Biblia dice eso, ¿por qué estoy esperando yo para pedir 1 millón de quetzales? En ese tiempo vivíamos en una casa de madera, bien sencilla, bien pobrecita. Así creció en esa casa. Años después mi papá construyó la casa más formal, de block, terraza y bonito piso y todo, pero yo crecí en esa casa primera que tuvimos, así bien sencilla la casa. Y por ese tiempo fue que yo le dije al Señor, mira Señor, esa noche dije yo, bueno, ¿qué estoy esperando para pedir al Señor si su palabra dice eso? Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué estoy esperando? ¿Por qué tengo que vivir en esta casa tan fea que no me gusta? Le voy a pedir al Señor 1 millón de quetzales, así construimos una casa bonita. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no si la Biblia es lo que dice? Yo comprendí esa noche que era cuestión dependía de mí pedirle 1 millón de quetzales al Señor. Entonces, lo hice. Dios mío, por favor, mira, yo te pido que tú me des 1 millón de quetzales. Porque quiero que mi familia y yo vivamos mejor. Te pido 1 millón de quetzales. Y nunca se me dio la petición, porque el requisito es creer que lo recibiréis. Por tanto, digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces yo no podía dejar de creer. Yo sabía que si dejaba de creer, nunca lo iba a recibir. Y eso fue lo que me metió en lo que estoy haciendo ahorita. Imagínense, eso fue en el año 81. Y eso fue, digamos, 81 serían 19 más 20, hace 39 años. Cuando llegamos por ahí por junio y julio este año, pues se van a cumplir 39 años de eso. Y tal vez por este mes de junio y julio, que cuando lleguemos a junio y julio, tal vez ya habrá recibido yo un primer fruto de este método para jugar lotería. Pero es mi fe
que apenas era una semilla de mostaza, tan pequeña como una semilla de mostaza en el año 81, ahora yo lo he ido, esta plantita que yo sembré en el año 81, la he ido regando año tras año, ha ido creciendo y creciendo y creciendo, ahora es un gran árbol, mi fe es un árbol gigantesco, que tiene 39 años de estar creciendo. Porque un día un joven de 18 años se atrevió a pedir 1 millón de quetzales basado en un solo versículo de la Biblia. Ignorante el pobre, no sabía que con un solo versículo de la Biblia no se puede decir una verdad. Pero el Señor a través de los años me ha mostrado su verdad a través de muchos más pasajes de la Biblia. Y entonces yo entiendo ahora que no se trataba solo de pedirle 1 millón de quetzales basado en un versículo de la Biblia, porque también, además de eso, había que hacer muchas más cosas y el Señor me enseñó a ofrendar de forma perfecta. Podría yo ser la única persona en el mundo que ofrenda perfectamente, que según la forma perfecta de ofrendar, son 5 ofrendas y cada una es un diezmo, y además darle ayuda al prójimo. La fe nos lleva a lugares que nunca imaginamos conocer, y que sin duda nunca vamos a conocer si no aplicamos nuestra fe a la palabra del Señor. Tenemos que aplicar la fe a la palabra del Señor. Entonces, pasajes que yo le pensaba leer, que mi video está por terminar, ya hablé y casi no le salió la Biblia, pero yo solo tenía un versículo nada más, 2 versículos nada más, que es de Salmos 108, 13, que dice, lo único que dice es, en Dios haremos proezas. ¿Qué es lo que dice? No dice nada más, en Dios, Salmo 108, en Dios haremos proezas. ¿A qué se refiere en Dios? Fe en la palabra de Dios. Cuando uno tiene fe y aplica en su vida la palabra de Dios, está en el Señor, está en Dios, está en Dios. Como les dijera yo, cuando yo vivo conforme a la palabra de Dios, estoy caminando con Dios. Él va conmigo, a la par mía vamos juntos. Entonces por eso dice, en Dios haremos proezas. Cuando andamos en Dios o con Dios a la par, estamos asociados con Dios, vamos juntos a donde quiera, haciendo lo que hacemos, lo que tenemos que hacer, haremos proezas. El Salmo 108, terminamos de encontrar esto. Salmo 108. Salmo 108, pues solo por leerlo, por pura formalidad, porque se los dije, porque es bien corto el versículo. Salmo 108, 13. En Dios haremos proezas. ¿Qué es una proeza? Es una victoria, un logro más allá de lo normal. Es un logro sobresaliente. Es un logro grande, gigantesco. Es una victoria grande, gigantesca. Es una conquista grande, gigantesca. Es una labor, una obra. Un producto de la fe gigantesco. Entonces, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Pues están las personas que quieren implantar la ideología de género. Los ateos que predican, prácticamente son predicadores del ateísmo. No que ganan con eso. Si son ateos, ¿por qué no se quedan callados? ¿Qué van a ganar con contaminar a otras personas con sus estúpidas ideas? Pues son ideas bastante estúpidas los ateos. Decir que todo se creó de la nada es ridículo. De la nada es nada. Nada sale de la nada. Es lo que andan predicando. Estos son nuestros enemigos. En Dios haremos proezas y Él hollará. O sea, Él va a aplastar a nuestros enemigos. Se refiere a sus ideologías tontas. Él va a aplastar todas esas ideologías. Cuando nosotros haremos proezas, cuando hacemos proezas, demostramos la veracidad de la Biblia. Cuando logramos proezas, demostramos, y queda más que demostrado, porque los científicos ateos están tratando de que, o ellos piensan que solo lo que se puede probar es verdad. Y la Biblia sí se puede probar, pero no hemos llegado, la iglesia no ha llegado al punto de eso. Tenemos que llegar al punto de probar la Biblia y dejar callados a todos. Se puede hacer, sí se puede hacer. Haciendo proezas, logrando proezas. Por ejemplo, digo yo, logro lo que quiero lograr.
ganar una cantidad de dinero en la lotería de Estados Unidos cada mes durante 10 años, 9 o 10 años, cada mes durante 9 o 10 años, y me preguntan a mí, mire, ¿usted cómo logró hacer algo tan imposible? Pues, ganarse la lotería una sola vez en la vida es prácticamente imposible. Alguien me pregunta, mire, ¿usted cómo ha logrado hacer eso? Una proeza tan grande. Yo le voy a decir, Dios me guió en su palabra y en el libro de Josué hay un método. Dios me mostró un método para jugar la lotería que está en Josué 3, libro de Josué, capítulos del 6 al 12. Y por eso es que yo estoy logrando esto. Le estaría demostrando la Biblia a todo el mundo. Quería demostrar el poder de Dios, la veracidad de la Biblia. No habrían tantos ateos, habría mucho menos ateos. Millones de personas se convertirían al Señor por lo que yo logré. Si lo logro, así va a ser. Millones de personas se van a convertir al Señor por lo que yo voy a lograr. De eso se trata, hacer proezas. Demostrar la veracidad de la palabra de Dios, demostrar el poder de Dios y la grandeza de Dios en nuestras vidas. Es importante que logremos proezas, es importante que apliquemos fe a la palabra de Dios y con ella logremos proezas, logremos grandes victorias, grandes logros para demostrar la veracidad de la palabra de Dios, demostrar el poder de Dios, demostrar la grandeza de Dios. Entonces otro versículo que yo les quería mostrar está en Lucas 1:51. Lucas 1:51, sí. Lucas 1:51. Vamos a ver, así rapidito, porque esto ya está terminando. El punto era motivarlos a ustedes para que desarrollen su fe, apliquen fe a la palabra de Dios, atrévanse a pedir, si no tienen nada que perder. Pero si va a pedir, pida bien. Si pide algo, crea que lo va a recibir y nunca deje de creerlo, porque el día que deje de creerlo, ahí murió todo. El día que deje de creerlo, ahí murió todo, nunca va a recibir nada. Entonces Lucas 1:51 dice, hizo proezas con su brazo. Se refiere a Jehová. Dios hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Es lo que le decía a los ateos. Cuando Dios hace proezas en nuestras vidas, mucha gente lo mira y el pensamiento de los soberbios es aplastado, es cancelado, es cambiado. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. O sea que lograr proezas en nombre del Señor hace que la gente pueda verlo a Él y conocerlo a Él más fácilmente. Entonces, la gente cambia su forma de pensar. La gente se convierte al Señor cuando más fácilmente lo conocen cuando uno hace proezas en nombre de Él. Yo le digo a mi vecino, me pongo a platicar con mi vecino, ¿y usted cómo hizo para comprar su casa? Entonces él viene y me dice, fíjese que mi mamá me dejó una herencia, 100,000 quetzales, y después yo con mi jubilación ajusté otros 100,000 quetzales y mis ahorros que tenía, otros 100,000 quetzales, y así que logré comprar mi casa. Y no la pude pagar completamente, todavía la fui pagando a plazos como 5 años más. Va. Después me preguntan a mí, ¿y usted cómo compró su casa? Pues fíjese que yo oré, se la pedí a Dios y de cierta forma Él me la dio. Puede ser de muchas formas que Dios me dé la casa, porque yo no sé, no le puedo decir cómo puede recibir su casa usted, pero de que Dios se encuentra la manera de dársela. Por un sorteo, en una rifa, qué sé yo, un cupón que leen en el supermercado, de estar rifando un carro, o simplemente una persona que vino a tocar en la puerta de su casa y le dijo, mire, Dios me dijo que le diera una casa, aquí está la dirección, aquí está la llave, mira, aquí está la escritura, esta es su casa. Y poder contar ese tipo de cosas a los vecinos, a los amigos, a los familiares. Entonces Dios se glorifica en eso, y su nombre es grandemente glorificado, y para la gente es más fácil creer en Él. De eso se trata. Que hagamos discípulos de las naciones y que tomemos el mundo para el Señor Jesucristo. Apliquemos fe a la palabra de Dios, pidamos lo que querramos.
y lo recibiremos. Gracias.